el campo magnético que atraviesa esta espira. Vemos que nos han dado un valor del campo variable con el tiempo. Si me dicen que varía o que aumenta 0,5 teslas cada segundo, podemos poner la expresión del campo magnético. Será B igual a 0,5 t, siendo t el tiempo en segundos. De esa forma, cada segundo que pase aumenta 0,5. Bueno, pues la fuerza electromotriz, conocemos la expresión, es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. El signo menos nos indica que cuando se produzca la fuerza electromotriz y se induzca una corriente eléctrica, la corriente eléctrica deberá de circular en la espira de forma que se oponga a la variación del flujo. Como aquí el flujo está aumentando y las líneas de campo son salientes, la dirección, el sentido de la corriente inducida deberá hacer compensar ese aumento del campo, es decir, deberá girar en sentido de las agujas del reloj para que se produzcan líneas de campo entrantes, es decir, se tendrán que producir líneas de campo entrantes de manera que compense ese aumento del flujo. Y para que se produzcan esas líneas entrantes, ¿en qué sentido tiene que ir? Pues tiene que ir justamente en sentido de las agujas del reloj, como hemos dicho, ¿no? Tiene que ir así, de esta manera. Y de esa forma producirán esas líneas de campo entrantes que compensará al aumento de esas 0,5 teslas cada segundo, ¿no? Bueno, eso en cuanto al sentido. Vamos a calcular entonces directamente, porque como hay que derivar la expresión del flujo, pues ponemos el flujo. El flujo sabemos que es valor del campo. Yo pongo ya el módulo porque el ángulo que forman el vector perpendicular a la superficie y el vector campo pues es 0 grados. Entonces directamente es el módulo del campo por el módulo de la superficie. El coseno sería coseno de 0, que vale 1, ¿no? Y esto tendríamos que hacer la derivada de esto con respecto al tiempo, ¿no? Bueno, pues ponemos el campo, la derivada del campo. Campo hemos quedado que es 0,5 t. La superficie, como es un círculo, pi por el radio al cuadrado. Esto hay que derivarlo con respecto al tiempo. Nos va a quedar una expresión que va a ser 0,5 por pi por el radio al cuadrado, que el radio son 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 por el tiempo. La derivada de esto va a ser pues la constante, lo que multiplica la t, 0,5 pi por 5 por 10 a menos 2 al cuadrado. Signo menos ya hemos indicado lo que significa. Haciendo las operaciones, eso resulta ser 0,004 voltios. Esto es la fuerza electromotriz inducida.
La corriente ya hemos explicado el sentido que tiene, de forma que se oponga a la variación del flujo, a ese aumento del flujo, ¿no? Esto sería nuestra pregunta A. Respecto a la pregunta B, como nos dice que cuánto valdrá la intensidad, esa intensidad que hemos marcado, pues sabemos que la ley de Ohm, fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la resistencia, de manera que la intensidad será igual a fuerza electromotriz dividido por la resistencia. Fuerza electromotriz, la que acabamos de calcular ahora, 0,004 voltios. La resistencia son 0,4 ohmios. Luego se produce una corriente de intensidad 0,01 amperio. Y esto producirá una potencia calorífica. Por la ley de Joule, la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Solo tenemos que sustituir la intensidad, la que acabamos de calcular ahora, al cuadrado, y la resistencia hemos dicho que era 0,4. Si aquí multiplicamos, pues 4 por 10 a la menos 5 vatios. Esa es la potencia que se disipa en forma de calor. Respecto a la pregunta D, acabamos de calcular al principio, de explicar, ¿no? La intensidad de corriente deberá de seguir ese sentido de las agujas del reloj, para que produzcan ese campo, esas nuevas líneas de campo que son debidas a esa corriente que se oponga al aumento.